Onda Cero, Navarra. Muy buenas tardes, saludos desde la sintonía de Onda Cero. Es miércoles 13 de enero y hoy retomamos en esta sintonía el espacio quincenal que dedicamos a la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza, nuestra primera cita de este año 2010, en la que nos vamos a centrar en algo que ocurrió hace unas semanas, concretamente los días 10 y 11 de diciembre. Hablamos del simposio Violencia y Familia en el Norte de España de los siglos XVI al XVIII, organizado por el Departamento de Historia de la Universidad de Navarra, en el que se trataron distintos e interesantes temas. Nos acompañan el profesor de Historia Moderna de la Universidad de Navarra, socio de Eusko Ikaskuntza, Jesús María Usunariz. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marisa. Y Amaia Nausía, socia también de Eusko Ikaskuntza, que ya ha estado en alguna ocasión aquí porque está escribiendo una tesis doctoral en torno a las viudas de los siglos XVI y XVII, que además está dirigida por el propio Usunariz. Muy buenas tardes, Amaia. Buenas tardes, Marisa. En ese simposio participaron especialistas de distintas universidades, de distintos lugares, ¿no? Sí, quisimos hacer un congreso que recogiera pues las líneas de investigación que se están llevando ahora a cabo desde la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Cantabria, del País Vasco, la Universidad de Navarra y también la Universidad de Barcelona. Y está dentro de una línea. Este es el tercer congreso que organizamos ya. El primero fue sobre el matrimonio en Europa, el segundo fue sobre las relaciones entre padres e hijos, y el tercero sobre violencia y familia. Un congreso que, como bien dices, está organizado por el Departamento de Historia, pero fundamentalmente, y aquí tengo que matizarlo, está dentro de lo que es el grupo de investigación del siglo de oro de la universidad, que es el GRISO, que es quien sobre todo organiza y edita los resultados de estos congresos. Resultados que supongo que fueron interesantes. Muy interesantes, muy interesantes. Porque los temas que se trataban también lo eran. Aunque tema que yo lo diga, fueron muy interesantes. ¿Cuál era el objetivo en principio que se marcaban al organizar este congreso? Bueno, el objetivo fundamental era recoger un aspecto, porque es un aspecto de las relaciones familiares, como es el de la violencia. Por supuesto que la violencia no es lo característico de la familia. Más vale. Sí, más vale. La familia es sobre todo un grupo de solidaridad familiar, de amor. Al menos eso debe ser. Eso debe ser, y lo era. Pero también tenía este tipo de manifestaciones violentas de todo tipo: violencia física, violencia verbal, entre padres e hijos, entre mujeres y maridos, con unas consecuencias a veces trágicas, y todo esto está recogido en unas magníficas fuentes que están en nuestros tribunales, los antiguos tribunales, ¿no? Queríamos sacar adelante en este simposio esas investigaciones, que es lo que se está haciendo en otras partes, hacer una historia comparada. Hay un antiguo historiador que decía que la historia es comparada o no es, y esto es lo que queríamos demostrar, que hay que hacer historia comparada, ¿no? Quizá la peor consecuencia es que uno se da cuenta que con el paso de los siglos las cosas no han cambiado demasiado, ¿no? Pues sí, así es. No han cambiado mucho, aunque para una historia decir que no hay cambios es un delito. Me refiero a que la violencia en el ámbito familiar no ha terminado, que hubiera sido lo deseable. Lo que van cambiando son las actitudes hacia la violencia. Y también queríamos dar con este simposio una imagen de unas actitudes hacia la violencia que van cambiando en el seno de las instituciones y de la comunidad. Parece que tenemos la sensación de que en nuestra sociedad hay violencia, pero en el pasado había muchísima más. Y en efecto, en el pasado había violencia como la hay ahora. Y que en el pasado las actitudes hacia la violencia eran comprensivas. Sí, que era más permisivo. Y sin embargo, podemos decir que las actitudes de las instituciones y de las comunidades, de los pueblos, de los vecinos,
no es ni mucho menos tan comprensiva hacia esa violencia, ¿no? Eso es creo que es una de las cosas más interesantes que pueden surgir de este simposio. Ya, que a lo mejor la impresión que tenemos quienes no hemos investigado en esos temas o no, es que antes se permitía, no parecía que estaba mal pegar a la mujer, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Pero que realmente sí que había una sensación o que incluso las instituciones iban contra eso, ¿no? Sí, sobre todo y primero por el rechazo por parte de los propios vecinos, de los familiares, de los vecinos, de la comunidad. Que nadie lo veía como normal, vamos. No era... A ver, en este simposio lo que en parte demuestra es que, por ejemplo, se trató mucho sobre la violencia doméstica, evidentemente la violencia de maridos contra mujeres, ¿no? Y bueno, aquí las fuentes fundamentales que creo que manejamos todos fueron sobre todo, como os he dicho, los tribunales reales, los tribunales judiciales, pero también fuentes impresas, sobre todo una fuente que es riquísima y que cada vez nos atrae más, que son los manuales de confesores, que son unos libros, pero que se publican muchísimos libros. Creo que hay un autor que habla de hasta 900 títulos en estos 2 siglos. Son libros de teología moral que dan instrucciones a los confesores sobre cómo tratar determinados pecados en el momento del sacramento de la penitencia. Y que por supuesto están todo tipo de pecados, son auténticos libros de psicología y por supuesto de moral, Bueno, y esto lo que nos ha mostrado en muchos casos es que por supuesto, se quiere fortalecer la figura en el caso de las familias, la figura del padre de familia. El padre de familia tiene la autoridad. El cabeza de familia, siempre se ha dicho. El pater familias tiene la autoridad. Ahora bien, ¿tiene una total autoridad? ¿Puede hacer lo que quiera en su casa? No. Aquí los manuales de confesores nos vienen a decir, ojo, el padre de familia es el cabeza de familia, todo el mundo debe de respeto y obediencia, la mujer y los hijos, pero él debe de realizar una autoridad moderada. Debe ser un buen padre de familia, debe reprender a sus hijos con moderación, lo justo, debe reprender a su mujer, que está bajo su tutela, pero lo justo, y nunca excederse. En cuanto se excede, eso ya es punible, es castigable, no solamente por la ley de la Iglesia, sino por la ley civil y sobre todo también por la propia comunidad que vigila sus comportamientos, y aquí pues salieron numerosos ejemplos de mujeres maltratadas, cruelmente maltratadas. Impresiona a veces la crudeza con que se relatan los hechos, y en las que automáticamente la comunidad sale, intenta frenar al maltratador, sale el alcalde, los jurados, los regidores, los concejales del ayuntamiento, salen los párrocos, el párroco, los vicarios, los curas de la localidad, intentan frenarle, y por supuesto salen los vecinos, y luego además esa mujer puede acudir a los tribunales a denunciar a su marido, bien al tribunal civil por malos tratos, o bien a los tribunales eclesiásticos en un proceso de separación matrimonial. Ya existía en aquellos tiempos. Sí, la separación matrimonial claro que existe, y sobre todo por separación, no divorcio, La separación por malos tratos existe. Tendríamos que evaluar bien el contenido de las sentencias, que todavía no lo conocemos detenidamente, para comprobar cuál es la sentencia final en esos procesos de separación, si se decreta una separación en la mayor parte de los casos, o bien se intenta que la pareja vuelva a unirse. Lo que hemos podido comprobar hasta ahora es que en determinadas sentencias lo que siempre se procura es mantener la unidad familiar. Es el objetivo de los tribunales. Ahora bien, en esos procesos de violencia doméstica, y cuando la agresión ha sido enorme, crudelísima, que dicen algunas demandas, como digo, se pretende que se vuelva a unir esa familia, que esa mujer vuelva al hogar, porque en muchos casos huye del hogar, se refugia en casa de familiares, pero se le ponen duras penas o futuras duras penas al marido maltratador. Se le exige que se trate a su mujer como debe tratar un marido a una mujer, y se recurre muchas veces a San Pablo,
a San Pablo, no tratarás a tu mujer como una esclava, una y otra vez. Eso aparece en los manuales de confesores y aparece muchas veces también en las declaraciones de los testigos. Quizá, Amaya, los casos que llegaban a los tribunales eran los más, o probablemente serían los más graves, ¿no? O los más crueles, como... Sí. Bueno, en mi caso yo, la ponencia que presenté, Talis Mater Talis Filia, era sobre las malas madres. Las malas madres. Sí, eran aquellas madres que obligaban a prostituirse a sus hijas. Uf. Entonces, en mi caso era más una violencia emocional. Bueno, yo hablo más de un mal uso de la autoridad de la madre con respecto a sus hijas. Entonces, como dices, claro, son casos especialmente crueles o especialmente llamativos. Y antes también Jesús Mari decía, ¿no?, que la familia en aquellos siglos era como también hoy en la generalidad de los casos, era amor. Lo que pasa que los casos que llegan a los tribunales son aquellos que rompen con aquel, no sé si ideal, pero sí con aquella conducta que era la correcta. Claro. Claro, en el caso de las madres, los tratadistas, yo también he recurrido a los tratadistas como Juan Luis Vives o Guevara, para ver qué es lo que se les exigía a las madres con respecto a sus hijos. Claro, en mi caso, como una vez más son viudas, la autoridad en casa, en este caso al faltar el padre, la autoridad recae en la madre. Y también la responsabilidad de la conducta de sus hijos. Porque en aquellos siglos se consideraba que la principal responsable de la virtud de los hijos y sobre todo de las hijas era la madre, con su buen ejemplo. Entonces aquellas hijas disolutas eran culpadas, pero sobre todo se responsabilizaba a la madre, porque no había sabido encauzarlas bien. Entonces, bueno, yo traté este tipo de pleitos, no son muy numerosos, de 76 casos de alcahuetería que encontré para los... palabra, alcahuetería, sí. Sí. Bueno, eran las mediadoras, claro, las también se les llamaba. Bueno, solo un 10% eran madres que ejercían la alcahuetería con sus hijas. Pero sirven muy bien para ver otro tipo de violencia, esta vez ejercida por las mujeres, y una violencia más, como te decía, emocional o psicológica. Porque claro, al final no solo les obligaban con una violencia física, que también he encontrado casos en los que cuando la hija se resistía a irse con diversos mozos, la madre en casa le daba palizas, ¿no? Las vecinas relatan esas palizas, oían los chillidos y los lloros de la hija. Pero sobre todo son pocos esos casos. La mayoría son más, bueno, las madres tratan de convencer a las hijas hablándoles de que al final estaban obrando en pos de su futuro, ¿no? Que estaban intentando buscarles un futuro mejor, que si se iban con tal hombre, mira, vete con este hombre porque él te procurará unos buenos vestidos, una buena dote para casarte, porque bueno, al ser igual viudas no tenían recursos para buscar una buena o dar una buena dote a sus hijas, y entonces bueno, eran medidas desesperadas. Sí, en el fondo supongo que estaba ahí el desamparo, ¿no?, en el que se quedaba una mujer viuda también. Sí. Que había que salir adelante de alguna forma, ¿no? Sí, muchas de ellas alegan pobreza, ¿no? La mayoría de ellas son pobres, con pocos recursos y bueno, encuentran una vía equivocada de encontrar recursos. Sí, aquí precisar en efecto, el caso del trabajo que presentó Amaya, el excelente trabajo que presentó Amaya, es un caso de violencia femenina. No es lo habitual. Lo habitual es la violencia masculina. Otro caso de violencia femenina quizás es el infanticidio, que también se trató es el más extremo quizá, ¿no? Sí, el más extremo y el más extenso, ¿no? Decía Miquel que entre las mujeres la violencia más habitual era la de infanticidio. Bueno, son 30 casos nada más. Bueno, o sea, son poquitos casos, son apenas 30 casos, pero en todos en nuestros pleitos judiciales el fiscal siempre las acusa de un delito crudelísimo,
de extrema, es quizás el pecado y el delito más grave. Y estos serían quizás los casos de violencia femenina más claros, pero como veis tampoco son excesivamente grandes. La violencia es fundamentalmente una violencia masculina. La violencia entre mujeres suele ser verbal. La violencia entre mujeres suele ser verbal. Sí, pero en eso somos más expertas. Y todos, porque la injuria, que son todos los temas que también se trató, la injuria, el insulto, también se da entre los hombres. Nos encontramos en nuestros ricos archivos navarros, tenemos, creo recordar, cerca de 7.000 procesos por injurias, que ya ves que no es un delito nuevo de la actualidad, no. Sino que son 7.000 procesos, de ellos, una parte de ellos, violencia verbal entre familiares, ¿no? Familiares. O sea, que es un delito muy habitual, en que las mujeres también tienen su protagonismo, evidentemente. Pero en lo que es violencia física es una violencia sobre todo masculina. Pero en esos casos de infanticidio que comentabais, por ejemplo, que quizás son a primera vista los más incomprensibles, ¿no? Que una madre acabe con la vida de, en principio, lo que más quiere, ¿no? Que es un hijo. ¿Se puede llegar a saber qué es lo que le lleva a una mujer a desesperación? Sí, son relaciones extraconyugales. Son mujeres, muchas de ellas solteras, jóvenes, que han tenido relación con un hombre, muchas veces engañadas, bajo la promesa de matrimonio futuro, que han quedado embarazadas, están solas, sin digamos un amparo familiar. Muchas de ellas son mujeres perdidas, ¿no? Sí, o criadas que vienen a trabajar a Pamplona, la capital de los pueblos, de las montañas, que bajan a Pamplona, que comienzan a trabajar aquí, y que pues un mozo, un hombre, pues las engaña, quedan embarazadas y están en una total desesperación. Y suelen cometer ese infanticidio pues justamente al nacer a poco de nacer el niño, a las pocas horas, pues lo abandonan. El ahogamiento es lo habitual. Son procesos francamente tristes de leer, muy duros de leer, y las penas contra ellas suelen ser muy duras. Pero ojo, hemos encontrado que en el caso de esta ponencia, que así como en otras partes de Europa, porque sí tengo que decir que este congreso no es un congreso, como veis, exclusivamente de historia de Navarra, sino que todo este tipo de temas se marcan dentro de una historia cultural europea muy interesante y con características comunes habituales. Pero sí nos hemos encontrado como en Navarra estas infanticidas no son condenadas a la pena de muerte, como suele ser bastante habitual en tribunales franceses y en tribunales ingleses. Aquí la pena habitual contra las infanticidas suele ser el destierro del reino durante muchos años o de por vida. A veces también penas públicas de azotes. Y también es verdad que en el caso de las infanticidas, que es muy raro, sí encontramos con cerca de un 25% de procesos en que esas mujeres son sometidas a tormento durante el proceso judicial, que no suele ser lo habitual. La mujer no suele ser llevada a tormento habitualmente, pero sí en estos casos, para que se vea la gravedad del caso y cómo las instituciones ven este tipo de casos, ¿no? Pero no se llega a la pena de muerte. No, y eso sorprendía mucho a nuestro colega francés. Sí. Estaba casi, sorprendidísimo. Sí, porque él estaba trabajando también, o quería trabajar estaba trabajando sobre procesos de infanticidio en Francia, y la mayor parte de los casos las mujeres están condenadas a muerte. Cosa que en Navarra no ocurría. Pero en casos de infanticidio y también en casos de homicidio. En otra tesis que se está llevando a cabo ahora en el Departamento de Historia, la de Miquel Arraondo, se está demostrando que en la mayor parte de los casos de homicidas, asesinatos, es decir, el ojo por ojo no funciona en este caso la ley, sino que el homicida, el asesino, normalmente es desterrado o llevado a galeras, pero nunca ejecutado. Cosa que en principio nos parece curiosa en comparación con lo que ocurre en otros territorios europeos, ¿no? Bueno, eso estamos trabajando. Decía Maya que el colega francés se sorprendía, es porque allí claramente iban a la pena de muerte, ¿no? En esos casos. Sí. Decía que pensaba que la sangre de aquí era más caliente y que como que no estaba... ¿Cómo era posible, ¿no? Que aquello se permitiera? Parece que éramos más civilizados dentro de también entre comillas. Los franceses están civilizados, que parece. Curiosidades que me imagino que durante esos 2 días pues saldrían a la luz en muchas ocasiones.
En el caso de padres e hijos, ¿cuáles serán los casos de violencia familiar más normales o más comunes? Bueno, suelen ser casos de padres contra hijos, no de hijos contra padres. ¿Qué es lo que se está empezando a ver ahora en estos tiempos aquí? Lo cual no quiere decir que no existiera. Ya. Lo que ocurre es que no llegaban a los tribunales, a lo mejor. A los tribunales. La violencia de padres, de hijos contra padres o de padres contra hijos suele ser, en primer lugar, el insulto. Lo primero es la injuria. Llamar al padre borracho. Llamar a la madre sucia. O palabras peores. Sí. Es primero lo habitual. Es lo habitual. En estos casos es lo habitual. Y de ahí se suele llegar también a veces a la violencia física. O bien el padre que maltrata al hijo duramente, o bien el hijo que es lo que llamaríamos un bala perdida, y que pues ataca al padre, le pega, o bien si vive con él no le da sus alimentos, no le da la ropa para mantenerlo. Esto se ve en los casos de discordia, en las que las madres quedan viviendo con los hijos, con el nuevo matrimonio. Es como dice Jesús Mari, no es tan habitual, pero cuando sucede suele ser por estos temas de convivencia, herencias, que los hijos han hecho el trato de cuidar de la madre y no cumplen con el trato, no le dan alimentos, no la cuidan. Y la herencia es fundamental. Sí. Ya. Como casi siempre. Aquí el caso de la herencia, de quién debe administrar las tierras de la casa, de cómo se deben administrar las tierras de la casa, el conflicto entre padres e hijos es donde suele surgir. Que a veces es un conflicto que queda en el seno de la familia y se resuelve en el seno de la familia, y a veces trasciende, se llega hasta los tribunales, y a veces es un proceso que acaba en violencia verbal y física. Son casos extremos. Claro, en esos casos son los hijos los que llegan a los tribunales, los que denuncian. O los padres a los hijos, cuando esos padres se han visto, por ejemplo, rápidamente, en determinadas zonas de Navarra, en el norte de Navarra, en la montaña de Navarra, o el padre, cuando cede sus bienes a su heredero o a su heredera, puede hacerlo de dos maneras. O bien le deja todo al hijo cuando ya él muera, cuando el padre muera, o bien ya en ese momento le deja ya los bienes. En vida. En este segundo caso es cuando se producen los mayores conflictos. ¿Por qué? Porque muchas veces el hijo va abandonando al padre o a los padres, como decíamos antes, no les da los alimentos, ya tiene las propiedades, no les da la ropa, se olvida, ¿no? Para mantenerlos. Surge el conflicto de pareceres por la administración de las tierras. Sí, es un conflicto de autoridad, ¿no? De la nueva generación en contra de la vieja generación. Entre el matrimonio joven y el matrimonio de viejos, ¿no? Que sería y es un conflicto a veces duro también de leer en los procesos judiciales, son duro por la violencia verbal y por la violencia física que a veces se ejerce, ¿no? Insisto, son casos menores, pero son casos francamente interesantes, porque también ahí se ve muy bien cómo funciona a veces la solidaridad familiar, y cómo a veces se resuelven los casos aunque incluso una vez llegados a los tribunales, como después la propia comunidad familiar intenta arreglar este asunto por sus propias vías, ¿no? Se nos acaba el tiempo, pero yo quisiera en unos segundos que nos contarais cuáles son las actitudes ante las segundas nupcias, por ejemplo, ¿no? Porque también es algo curioso, ¿no? El tema de las encerradas que trató Xavi también en el bueno, hay que decir que las segundas nupcias es algo habitual. Sí. ¿Por qué? Porque había una gran mortalidad femenina, sobre todo causada por el parto, por los partos. Entonces el marido, el hombre que sobrevivía, pues solía contraer un segundo matrimonio. ¿Qué ocurre? Que este segundo matrimonio pues solía ser a veces pues con una joven de la localidad, soltera, y esto provocaba, pues lo hemos visto más de una ocasión, provocaba las reticencias de los jóvenes de la comunidad, que como dicen algunos autores franceses, bueno, decían, bueno, es que los jóvenes pensaban que ese señor ya había tenido su cuota de mercado y que ahora les tocaba a ellos, claro. Entonces eso da lugar a veces a conflictos en el seno de la comunidad, a lo que, como decía Maya, las cencerradas, esos cánticos a veces con un lenguaje no precisamente académico, sino con insultos y cantares deshonestos, que hacían que esta persona perdiera su honor en buena parte de la comunidad. Bueno,
Nos hemos acercado a este tema, a estas conclusiones de ese simposio Violencia y Familia en el Norte de España, que tuvo lugar los días 10 y 11 de diciembre en la Universidad de Navarra, gracias a la Sociedad de Estudios Vascos. Eusko Ikaskuntza, recordamos que tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas, de 4 a 6 por las tardes, y tienen una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org.